Amén. Una vez más, desde la ciudad de Tequesenteca, les saludamos al Señor Pastor Manuel y Lorena Gil. Estamos contentos, alegres, gozosos por todo lo que Dios está haciendo y sigue haciendo. Y el día de hoy traemos un tema a través de la visión 2020, de ver las almas ser salvas, sanas, liberadas, discipuladas, equipadas con poder y sirviendo. El tema es cómo vencer el miedo en medio del caos. Entonces, nos vamos a dar cuenta de esto. Y mi amor, no unas palabras, ¿verdad? Amén. Ok, ¿todo bien? Ok, entonces le damos unos saludos a Guatemala, a Honduras, El Salvador, México, gloria al Señor, y allá a la familia de Monterrey, aquí está mi suegra, gloria al Señor, también en Guadalajara, también aquí están los suegros del hermano Ábalos, gloria al Señor, y todos los que lo visitan, gloria al Señor, aquí en la iglesia Palabra de Fe, Misión Palabra de Fe, por la gracia de Dios, tenemos, y no hacemos excepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas, tenemos personas de otros países y aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces estamos alegres, estamos contentos, gloria al Señor. Así que vamos a seguir adelante. Iglesia, una ofrenda de palmas a todos los que se conectan. Aleluya, gloria al Señor. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Bien, ¿estamos listos? Gloria a Dios. Los niños que quieran pasar, los niños nada más. Amén. Gloria al Señor. Praise God. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Estaba diciendo y estaba hablando de tocante el miedo. ¿Ok? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos miedo? ¿Cuántos le hice la pregunta, creo que fue el miércoles, ¿cuántos tienen miedo a manejar? Y por ahí alguien levantó la mano. Platicando con una obrera de la iglesia, me dice, yo por una razón u otra, a las víboras. ¿Cuántos le tienen miedo a las víboras? ¿Cuántos le tienen miedo a las arañas? Y yo son las cucarachas, hermanos. Y las ratas. Si yo miro una cucaracha, una rata, yo corro. No, la pastora corre atrás de la cucaracha y le da el plan de salvación y luego. Pero yo no, yo corro, le digo, man, allá van, allá. Y le saco la vuelta. Pero eso es algo que lo nació. Y les voy a decir cómo y cuándo. Ok, se lo vamos a ir rápido. Lo dice la palabra del Señor. Y vamos a empezar con esto y lo vamos a orar por mi vida. ¿Amén? En Génesis, en el capítulo 3, versículo 10, si no me equivoco. 3:10 nos dice de esta manera. Génesis lo dice de esta manera, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ok, es la primera vez que se registra la palabra miedo. Es una sensación que tenemos de la naturaleza. Y Adán le puso por nombre miedo. Ok, vamos a orar. Altísimo Dios y buen Padre, te damos gracias una vez más por este servicio glorioso, Señor, que hemos estado teniendo. Ahora, Padre, yo me despojo, me hago a un lado. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, como un vaso de barro, que tu Espíritu Santo hables hoy, que el día de hoy tú hagas en el nombre de Jesús en mi vida y en cada uno de nosotros lo necesario para poder siempre saber y entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y a través de tu palabra poderla obedecer y poderla poner por obra y ser de bendición donde quiera que vayamos. El día de hoy, Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de tener, Señor, esta oportunidad y saber, Señor, y pedir que mis labios, Señor, tú los unjas, mi corazón, Señor, que tú siempre lo prepares
y saber que todo lo que toco, Señor, será, Señor, bendecido. Y saber, Señor, que donde quiera que las plantas de mis pies toquen, tierra santa será. En Jesus' name we pray. ¿Pues lo dice? Amén. ¿Por qué le contesta Adán esto al Señor? ¿Por qué le contesta? Es la pregunta. Le dio miedo. ¿Sabe lo que pasó aquí? Y todos saben la historia. Se les dio una orden. Dios es un Dios de orden. Les dio una orden. La orden fue quebrada. Cuando uno se desordena del fundamento, los principios de la palabra del Señor, se abren puertas. Se abren puertas para muchas diferentes cosas. Por eso hay mucha gente que está esclavizada al pecado totalmente. Y hay personas que no conocen la verdad y no tienen la libertad. Porque cuando uno viene a conocer la verdad los dejará libre. Y lo otro es bien importante, es que Dios siempre a través de su palabra los da un escape. ¿Cuántos sabía eso? Por eso tienen que saber y entender, iglesia, que todo lo que está pasando ahorita, este caos que estamos ahorita viendo a través de nuestros ojos, está ya escrito, ha estado escrito, y la palabra del Señor dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo lo que estamos pasando va a pasar. Todo lo que está pasando va a pasar. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que este coronavirus iba a suceder? Claro, Él ya sabía. Y Él también sabe, gloria al Señor, nuestro corazón, cómo nosotros lo vamos a tener y cómo lo vamos a vencer. ¿Cuántos tienen miedo a eso? ¡Aleluya! Miren cómo corrieron todos, se taparon. No hay que tener miedo, iglesia. Hay que nada más ser precavidos. Ahora, Adán, escuchen bien, él, cuando desobedecieron, porque eso es bien importante, iglesia, cuando uno desobedece la palabra, porque no podemos, esto sí me gusta, lo voy a obedecer. Esto no me gusta, no lo voy a obedecer. No. Desde Génesis hasta Apocalipsis es para mí. Y depende de lo que yo haga en mis decisiones, va a haber resultados, va a haber consecuencias. Y las consecuencias que se encontraba Adán, que cuando oyó la voz de Dios le dio miedo. Cuando antes pues escuchaba la voz de Dios, él se iba corriendo: Padre, ¿dónde estás? Gracias. Él le encantaba. Pero cuando desobedecieron e hicieron lo que no debían de haber hecho, se rompió la relación. Dios ahí estaba, Dios estaba presto, pero ellos se sentían culpables. Se sentía una sensación y le puso miedo. Y hay mucho creyente que le da miedo venir a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? O le da miedo, más bien, como un paso más, le da miedo dar todo su corazón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a darle a Dios lo que Dios nos pide que le demos. Aleluya. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que ha venido, y Él ha venido para levantar hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que no teman, hombres y mujeres que sepan y saben cómo conquistar y cómo derribar los gigantes y cómo solucionar los problemas y los crisis que vienen en nuestras vidas. Porque en toda la vida, iglesia, va a haber crisis. En toda la vida, en todo lo
matrimonios hay problemas, en todas las familias a veces hay problemas, en todos los ministerios siempre hay problemas, pero nunca debemos nosotros por medio del miedo abortar. Hace tiempo, gloria al Señor, que una señora se brincó del puente en Colombia. Se brincó del puente con su bebé, así como tiene la hermana su hijo. Era más grande el niño. ¿Era más grande el niño? Sí. ¿O yo no lo vi? ¿Usted lo vio? Sí, lo vi. Ah, bueno. Porque los mentirosos no eran la niña. No era un niño. ¿Quién lo vio? ¿Ver que era un niño grande? Ok. Como 8 o 7 años. Ya lo puse. Tengo testigos. Se pienta del puente. Se pienta del puente con su hijo, no sé si era hijo o hija, pero se venta del puente, se quita la vida. Y por ahí hicieron un comentario y dijeron, ok, si ya se quiso quitar la vida, pero ¿qué culpa tenía el niño? ¿O qué culpa tenía la niña? No, pero ahí no le iba a aventar. ¿Ok? ¿Qué culpa tenía? Y luego, de la misma manera, escúcheme lo que les voy a decir, de la misma manera nosotros como creyentes siempre debemos orar por esas muchachas, esas mujeres que van y portan esos niños, son vidas. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué lo abortan? El 99.9% del tiempo es porque tienen miedo a las consecuencias, tienen miedo a confrontar al papá o mamá que salieron embarazadas, tienen miedo a confrontar de cómo lo voy a mantener o qué voy a hacer, y se les hace más fácil abortar. De la misma manera, el miedo los hace a nosotros a veces abortar el llamado que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado. Y tenemos que tener nosotros, iglesia, y saber y entender que en medio de estos caos, de que no nos debe de dar miedo, lo que nos debe de dar a nosotros, gloria al Señor, ese poder sobrenatural para mostrarle a aquellos que sí tienen miedo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todas las tiendas vacías, no hay aguas, no hay esto, no hay lo otro, todos corriendo. En los trabajos, uno de mis hijos me dijo que van a empezar a cerrar ciertas refinerías. Mi otro hijo me dijo que lo que van a hacer es, en la compañía de él, de la refinería de él, donde él trabaja, van a poner una trailer y ahí se van a tener que mantener nomás los que operan ahí para que siga la planta corriendo, y van a estar apartados de la familia como por 3 o 4 semanas, pero les van a pagar las 24 horas y les van a pagar doble tiempo y no sé qué tanto más, y un bonus más y no sé qué. Pero yo lo que digo es esto, y me dice, pa, ¿qué hago? Tú órale al Señor, porque mire, iglesia, le digo una cosa, es bien importante como padres que siempre estemos al tanto de la familia. ¿Me estoy explicando? Y nunca debemos de tener miedo. Hay muchos de que, oye, ¿ahora qué voy a hacer? A la mejor voy a estar sin trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso se dice miedo. No, usted no tenga miedo, porque Él es mi proveedor. Él ya sabe esto. En Eclesiastés nos habla y nos dice que la obra que ya empezó, Él la va a terminar. ¿Cierto o no cierto? Así que, iglesia, nosotros los creyentes, somos creyentes, por eso se dice creyentes, no solamente seguidores. La palabra se dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Él viene por creyentes. Él no viene por seguidores. ¿Me estoy explicando? Él viene por creyentes. Tú eres salvo porque tú creíste. Ahora aquí va una cosa, aquí les va. El creer
Y el querer no se compara con el miedo. No se compara, no van juntos. ¿Cómo puede vencer, por decir, una persona que tiene miedo a manejar? ¿Cómo puede esta persona vencer ese miedo? Creer y querer. Vas a vencer ese miedo. Porque hay unos que no saben ni manejar, pero no tienen miedo. Y se van al supermercado y se llevan 2, 3 carros de pase y así emprenden. No quiero dar nombre, ¿verdad? Pero conozco a alguien por ahí, ¿verdad? Pero pidió perdón, ¿verdad? Entonces, pero son valientes. Es que, iglesia, tenemos que entender esto, que Dios lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Cuando te dan un reporte, gloria al Señor, un reporte de esos reportes que vas al médico, deja de decirte, ahí está la palabra del médico, ahí están los resultados del médico, ¿ok? Y si el médico te dice, te hemos diagnosticado que tú tienes cáncer, o que tú tienes SIDA, o que tú tienes, etcétera, y solamente tienes ¿ok? Esa palabra te la dieron, pero tú lo crees, tú decides. Y muchas veces el miedo te hace creerlo. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y eres más que vencedor en Cristo Jesús, tú no lo vas a creer. Tú vas a creer en la palabra de Dios, que dice que por sus llagas ya fuimos nosotros sanados, ya fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús, Dios está en control de mi vida. De la misma manera, Dios está en control de mi matrimonio, Dios está en control de mi familia. Es promesa de Dios. No importa cómo anden tus hijos, cómo anden tus hijas, es promesa de Dios que yo en mi casa serviremos a Jehová. Y yo miro a mis hijos sirviendo al Señor. Tarde que temprano van a venir a los pies de Cristo. Tarde que temprano se van a levantar y se van a decir, aleluya, así como el papá y la mamá, que a la casa de Jehová iremos, gloria al Señor. Pero tenemos que creer y no tener miedo. Nuestro deber es de siempre proclamar la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Es algo increíble. Lo dice la palabra del Señor en Mateo, fíjese bien, Mateo 25. Miren lo que sucede aquí, Mateo 25. Es más, yo sé que tengo que... bueno, la pastora me puede ayudar si quiere. Si me puede ayudar, puede leer la parábola de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Fíjense bien, escuchen bien. Si podemos poner ahí... empieza, bueno, ya se la saben o no, se saben esta palabra más o menos todos. Si no, quiero que la pastora me lea para que lo rápidamente. 25, pero puede empezar, parece que es el 20, el 19, parece, donde empieza. 14. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo con otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, que conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Wow. Miren, respondiendo por el 25, por favor. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. Por lo que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Mira, el miedo te paraliza, el miedo te estanca. Todos los demás, ¿usted cree que no pasaron por eso porque es una tarea? Ten, aquí está esto. ¿Qué vas a hacer con él? Ten, aquí está esto. Iglesia, todos nosotros es como los diezmos. Los diezmos no son diezmos, es un 10%, porque es igual para todos. Está en cada quien, en quien lo cree y en quien lo obedece. Pero muchas veces tenemos miedo. Y este talento, los demás negociaron. Y fíjese bien, dobletearon todo. Hermano, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Ese temor, ese miedo, no puede, iglesia, dejar ese miedo que lo paralice a usted o a mí o a cualquiera de nosotros a enfrentar el llamado de Dios en tu vida o en tu matrimonio, por lo que estés pasando. No debe de paralizarlo. Lo que debemos nosotros hacer es saber y entender: si Dios me lo ha dado, porque Dios te lo da para administrarlo, quiere decir que me da una oportunidad para multiplicar esto. Dios me dio a mi esposa para que yo y mi esposa ministren lo que Él ha puesto delante de nosotros y ser lo mejor que podamos en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestras finanzas, con nuestro llamado. Y confiamos en Él, no en el hombre. ¿Me estoy explicando? ¿Se recuerdan cuando empezamos de Adán? Que dijo: me escondí porque tuve miedo. Y si seguimos leyendo ese mismo versículo, ¿sabe por qué tenía miedo? Porque estaba desnudo. ¿Usted cree que Dios no lo había visto desnudos? Ay, cochinos, tápense. No. Digo: bien, está bien. Tú no te quieres, te estás escondiendo de mí porque te da miedo. Ahí te voy a hacer una ropa de cueros de conejo y de borrega y de lo que sea, para que te tapes, para tener una relación. Es lo que Dios quiere, iglesia, que tengan una relación buena. Y si nosotros mantenemos esa relación con Dios, pero una relación, iglesia, esa relación que a solas tú y Él platican y sabes que Él te abraza y Él te ama, tú no vas a tener de nada. Al contrario, tú vas a salir siempre victorioso y siempre vas a ser vencedor y siempre vas a andar de victoria en victoria y de gloria
viviente, el Dios todopoderoso. Tú eres el hijo, tú eres la hija, tú eres de Él. ¿Qué más queremos? Ay, pero a veces el miedo, y yo batallo para ir a los doctores. Esa es mi debilidad. Pero yo sé, tú eres mi médico. ¿No te voy a explicar? Entonces tenemos que vencer el miedo en medio del caos. Ahorita hay un caos muy grande que está pasando. Este caos o este virus que empezó, ¿saben dónde empezó? La raíz. Y no quiero que me vayan a mandar comentarios de racista y nada de eso. Pero empezó en China. Pero ahí, ese país, ahí no aceptan la palabra de Dios. Ahí te matan si se dan cuenta que tú traes una Biblia o si tú predicas la palabra. Ahí te cortan la cabeza. Ahí no te van preguntando ni nada. No. Ahí te torturan, te quitan una uña por uña, te quitan los dientes, te sacan los ojos, te pican por las orejas y te hacen y luego te mochan la cabeza. ¿Por qué? Para meterle miedo a los creyentes, a las personas. Y ahí fue donde empezó. Por eso, iglesia, nosotros estamos en un país muy bendecido. Que hoy mismo el presidente de los Estados Unidos dijo: hoy queremos que sea un día nacional de oración. Claro, los cristianos sabemos que los domingos es el día del Señor, pero lo hizo para aquellos que no creen, aquellos que no saben. Hizo, ¿de qué se trata esto? Y deja de decirles que hay muchos que no creían, hay muchos que no saben, que le están pidiendo a Dios que les ayude. ¿Me estoy explicando? Amén. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros miremos estas temporadas, que ya mírenos, que ya los prepáranos, porque Él ya viene. Gloria, amén. Él ya viene por su iglesia. ¿Cuántos se quieren ir, iglesia? Amén. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir? Amén. Aleluya. Hay que servir al Señor, hay que gozarse, hay que gloriar al Señor, aleluya. Dejar gloriar al Señor las cosas que miramos con los ojos naturales, con lo que oímos con lo natural, y tenemos que nosotros poner las cosas de Dios y nuestra vida y nuestra relación con Dios en orden, porque Él es un Dios de orden. Y en ese momento, cuando uno empieza a volver a esos principios de buscar su rostro, de humillarse y decirle: Señor, perdóname porque no ha pasado tiempo contigo. Hoy nos dio una palabra el Señor antes de que empezara la enseñanza y dijo: han descuidado mi altar, han descuidado la oración, han descuidado. ¿Qué es lo que quiere decir? Me han abandonado. Muchas veces a Dios nada más clamamos a Él cuando hay un problema. No. Hay que nosotros siempre buscar a Dios. Por eso dice la palabra del Señor que la iglesia, ¿cuántos saben que nosotros somos la iglesia? Este es un edificio, esta es la casa de Dios, esta es casa de oración. Pero la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces la iglesia tiene que congregarse, tiene que unirse, tiene que apoyarse, tiene que tener temor de Jehová, pero no miedo a las cosas que afrontamos. Y quiero terminar con esto. Muchas las veces, mi hermano, mi hermana, por el miedo, no has podido tú conquistar
las bendiciones que Dios tiene para ti. Había un siervo de Dios llamado Saúl. Saúl tuvo miedo a enfrentar a Goliat y fue y se escondió atrás del palacio. Se fue y se escondió atrás del palacio. Fue y se escondió así como se escondió Adán. Así se escondió Saúl. Porque Saúl tenía miedo. Tenía la capacidad, estaba equipado Saúl para enfrentar a Goliat y podía haber derribado a Goliat. Pero ¿sabe lo que lo paralizó? ¿Sabe lo que lo hizo que fuera y se escondiera? ¿Sabe que hay personas que por causa del miedo se han abierto puertas y ni lo saben? ¿Sabe que del miedo, de ahí son las raíces de depresión, de pensamientos que no me voy a meter en eso porque es muy largo, de muchas cosas? Y sabe, a veces ni se quieren salir de la cama, ni quieren salir para afuera, porque están paralizados. Saúl estaba paralizado ahí. Pero David, él no estaba equipado. Incluso le pusieron la armadura. ¿Para qué quiero yo esto? Ni me queda. Yo no necesito eso. ¿Sabes qué fue lo que levantó a David? ¿Sabes qué fue lo que lo hizo valiente? Cuando escuchó que ese Goliat se había levantado en contra del Dios que él creía. Y cuando él oyó eso, dijo, y vino y le dijo a Goliat: yo vengo en el nombre de Jehová. Tú has hablado y has abierto tu boca en contra del Dios Todopoderoso, y Jehová mismo, hoy mismo, me va a entregar tu cabeza. Amén. Y así fue. Uno fue. Amén. Así fue. Ahora la pregunta es esta: ¿tuvo recompensas David? Amén. Pero él no iba por eso. Pero Dios es un Dios fiel. Amén. Cuando Dios nos dice en la palabra que Él va a hacer, si nosotros obedecemos, Él cumple. Amén. Los que no cumplemos somos nosotros. Amén. Iglesia, es tiempo de saber vencer el miedo, porque hay muchas bendiciones, mi hermano, para usted. Hay muchas bendiciones para usted, mi hermana, pero hay que agotar el miedo y no dejar que el miedo esté botando las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas esa antorcha encendida. Dios quiere que tú seas ese hombre y esa mujer que cuando tú pases y tú camines digan: yo quiero eso, yo quiero esa paz que tú tienes, yo quiero eso que tú tienes. Tú siempre andas contento, siempre andas gozoso, siempre andas alegre, tú siempre andas bien activo. No importa lo que yo te miro, siempre. Cuando hay malas noticias, tú siempre nada más te miro cantando. ¿Por qué? Yo quiero de eso. Hay muchos en la casa hoy que necesitamos regresar a los principios y obedecer la palabra del Señor y llenarnos de su presencia, buscar su rostro y saber del Señor que a nada le temeré. Solamente, aleluya,
todo lo que sabemos y entendemos es que es mayor el que está en mí que aquel que está en el mundo. Así que cuando yo entro y yo salgo, soy bendecido. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Y cuando viene el acusador con el dedo, automáticamente el poder del Espíritu Santo lo corta. Cuando se levantan hablando contra ti, tenemos autoridad y se cortan esa lengua en el nombre de Jesús. Le voy a decir a esa iglesia, estamos en tiempos ahorita de poder nosotros aprovechar esta oportunidad de salir de estas cuatro paredes y ser esos hombres y mujeres valientes y sensibles por el Señor. No tengan miedo, mi Redentor vive, y porque Él vive, yo también viviré. En el nombre de Jesús, póngase de pie, iglesia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Thank you, Jesus. Voy a hacer una oración y después